SOS Colombia, la nación que no ha reconocido el tiempo de su visitación divina, por Roosevelt Muriel. Lectura de Donizetti Barrios. Ya es hora de que los pastores, ministros y líderes en Colombia asumamos nuestra gran responsabilidad, ineludible, en el fracaso de la Iglesia cristiana durante las últimas 3 décadas, 1990 al 2020, para llevar el mensaje de redención a los 50 millones de habitantes del país. Nuestra triste realidad es clara. Entre el 80 o el 70% de los colombianos todavía tienen un pie en el infierno. Ha quedado demostrado que ni las denominaciones, ni las megaiglesias, y tampoco los cientos y miles de templos que existen son la solución para salvar a los habitantes de nuestra nación. Ya es hora de que en este preciso momento, todos y cada uno de los ministros del Evangelio escuchemos la exhortación del profeta Ageo. Revisad vuestros caminos. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Oseas 4:4. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Oseas 4:9. Pero el Señor dijo también por medio del profeta Ageo: pero sí es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que esta casa está en ruinas. Ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. Ageo capítulo 1, versos del 3 hasta el 6. Agradecimientos. A todos y cada uno de los colaboradores que desde diferentes ángulos y en diferentes momentos creyeron en la obra que Dios me encomendó y me ayudaron en oficios varios para cumplir la voluntad del Señor a favor del cuerpo de Cristo. Juntos hemos puesto un grano de arena. Él mismo sabrá recompensar a cada uno en su momento. A los que me acompañaron a iniciar y sostener la red de iglesias Jesucristo vive hoy. A los que estuvieron conmigo en el tiempo de ASMISEV, la Asociación de Pastores de Cali, cuando el Espíritu Santo decidió visitarnos en la ciudad por un breve tiempo. A los que me acompañaron en los 6 largos años de SEDECOL, el Consejo Evangélico de Colombia, años, por cierto, muy difíciles, pero que estaban en la agenda divina. También a los que me acompañaron en el Ministerio La Higuera, para contagiar a muchos pastores, ministros, líderes cristianos y hermanos en la fe, con el amor y la oración por el pueblo de Israel. A todos los intercesores que con paciencia y respeto se han unido a las diferentes redes de oración. Por favor, permanezcan, no deserten. Este país los necesita. Ustedes son más importantes que muchos que aparentan ser importantes e imprescindibles. Aquí les revelo un secreto. El Señor conoce sus rostros, el tono de su voz y sus tiernos corazones. Y de paso, también sus necesidades. También a los que han trabajado para levantar y sostener la montaña de oración Puerta al Cielo en Chocontá, Cundinamarca. Ha sido un proceso lento, pero algún día veremos a muchos jóvenes buscadores de la presencia bajar llenos de la gloria divina, mansos y humildes de corazón, y caminando en Juan, capítulo 3, verso 8. Ustedes son testigos que traté de no trabajar solo para mi ministerio. Traté de no ser egoísta. Traté de no dejarme arrastrar por la codicia. Tengo que reconocer que el Dios Altísimo me ha bendecido de muchas maneras, y lo sigue haciendo. Pero en realidad, a estas alturas, a mis 65 años, no sé si hice lo suficiente. Creo que si me hubiera esforzado un poco más, habría logrado más cosas para glorificar a mi Señor. Mi propia torpeza, mi necedad y mi carne fueron mis obstáculos. Lo lamento. Igualmente,
Pido perdón a todos los que les haya fallado. Sé que en el camino herí a muchos, decepcioné a otros y defraudé a unos cuantos. Reconozco que este vaso de barro tenía algunas espinas, algunos bordes sin pulir y una que otra esquirla de vidrio que hirieron sus manos y sus corazones. Perdónenme. Prefacio por Ruth de Ruibal. Roosevelt Muriel ha sido un amigo pastor desde los 90. Fue un gran apoyo para mí cuando mi esposo, Julio Ruibal, fue asesinado por su testimonio de Jesús. Fue Roosevelt quien sugirió en su funeral, el 16 de diciembre de 1995, que los pastores de la ciudad hiciéramos un pacto de unidad. Este pacto fue algo muy profundo y serio para nosotros porque fue escrito en nuestros corazones y muy pronto dio frutos poderosos. Los días de los años 90 fueron muy especiales y casi increíbles en nuestra ciudad de Cali por el mover del Espíritu Santo. Ahora, 3 décadas después, varios de estos pastores y apóstoles que participaron de este movimiento espiritual fueron promocionados por el Señor a su gloria, y otros que fueron amenazados en ese tiempo todavía viven en el exterior. Roosevelt me envió este documento de proclamación que el Señor le dio. Colombia, la nación que no ha reconocido el tiempo de la visitación divina. Quedé impactada al oír la voz del Espíritu Santo en esta proclamación profética, un mensaje que normalmente no se oye hoy. Aquí se contestan algunas preguntas que he tenido en mi espíritu durante mucho tiempo, preguntas que no puedo ignorar, y menos ahora. En los 90, la iglesia evangélica empezó a crecer en una forma jamás vista en la historia en nuestra nación. Por primera vez vimos gente en gran cantidad entrar a los lugares de reunión de los cristianos evangélicos con interés de conocer su mensaje. Este mensaje era algo que iba totalmente en contra de las enseñanzas y tradiciones de su religión de nacimiento. Para estas personas resultó una experiencia muy diferente a lo que estaban acostumbrados. Antes solo asistían a un rito religioso que hacían para cumplir con Dios. De repente todo cambió. Prédicas que podían entender, música avivada, el sentir que la iglesia fue como una familia y en general vieron vida en la iglesia. Los que encontraron al Señor como su Salvador vinieron de todos los estratos sociales. Personas de los medios masivos, profesionales, hombres de negocios, deportistas, personas del común y una enorme cantidad de jóvenes. Al ver tanta gente entrar en la iglesia evangélica, muchos pastores quedaron felices y emocionados al ver el crecimiento numérico de sus iglesias. Algunos, con el deseo o meta de ver la iglesia crecer aún más, empezaron a menguar el mensaje de arrepentimiento para salvación para introducir un mensaje de prosperidad en términos económicos. Luego muchos púlpitos y sus plataformas se llenaron de espectáculos con luces de colores, humo artificial y toda clase de novedades para impresionar a los asistentes y mostrar que éramos modernos. Pero el mensaje de arrepentimiento había disminuido y parecía que la meta era crecer numéricamente. Aunque reconozco que la iglesia evangélica ha crecido mucho en nuestra nación, tengo unas preguntas que quedan. ¿Cuántas personas en la iglesia evangélica hoy solamente han cambiado de una religión a otra? Es decir, ¿cuántos han experimentado un verdadero arrepentimiento sin el cual no hay salvación? El engaño sería terrible si se llega al final de la vida con versículos bíblicos memorizados e himnos conocidos, pero sin una relación personal y real con el Señor Jesucristo, propia de un verdadero arrepentimiento. Estamos como pastores y ministros más preocupados en números que del estado de las personas que Dios nos envió. Hemos olvidado que la vida en el Señor apenas empieza con la salvación, pero luego tenemos que llevar al creyente a una madurez en Cristo para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina. Colosenses 1:28, Efesios 4:12, 13, 15. Esto es muy diferente a la prosperidad económica que es terrenal. El Señor usó lo menos pensado para llevar a los pastores y ministros en la ciudad a otro aspecto de la oración.
el Cartel de Cali. Pues ya en los 90, ellos habían llegado a un nivel tan exitoso que tenían gente clave en todas las áreas de la sociedad en su nómina, es decir, comprometidos con ellos. Cuando la iglesia evangélica se despertó, ya los carteles eran los amos y dueños prácticamente de todo en nuestra ciudad. Ya no había esperanza y todo parecía indicar que era demasiado tarde para que hubiera un cambio, a pesar de que varias iglesias estaban orando con su congregación. La opresión cada día era más grande, más pesada y violenta, y estábamos llegando al límite. Dios usó esto para llevarnos a una profunda desesperación. La desesperación bíblica viene de dos maneras. Una dada por el corazón del Padre para clamar por las vidas perdidas sin Él, y la otra por una situación sumamente difícil en que no hay otra respuesta, como lo que estábamos viviendo en los 90. Una de estas dos maneras tiene que quemar nuestros corazones para llegar a la desesperación que Dios puede usar para su gloria y su plan. Precisamente en este tiempo, marzo de 1995, la Iglesia Comunidad de Fe de Cali había alquilado el Coliseo del Pueblo para reuniones con un predicador que al final no pudo llegar al evento. El pastor Randy McMillan generosamente ofreció el Coliseo a ASMISEV, Asociación de Ministros del Valle, y la Junta decidió convocar a los demás pastores y a todos los cristianos a un tiempo de oración por la ciudad. Pensamos que con éxito quizás vendrían unas 2,000 o posiblemente 3,000 personas. Pero aquella noche trajo una sorpresa más que no podíamos haber imaginado. Llegaron alrededor de 20,000 personas. El Coliseo del Pueblo se llenó a reventar. Fue un fin de semana extendido y oramos juntos como Iglesia Unida toda la noche del domingo hasta la madrugada del lunes. El próximo día, cuando leímos los periódicos seculares, vimos el poder que tiene la oración del pueblo de Dios unánime, junto y con una desesperación profunda. Salió la noticia a la ciudad entera. No hubo ningún homicidio durante el fin de semana. Días después, el primer capo del Cartel de Cali cayó en manos de las autoridades. En los días siguientes, sucedieron muchas cosas similares de parte de Dios que culminaron con la caída del cartel. Estos detalles están reportados en el video Transformaciones 1. En aquellos días, Dios nos visitó. Fue una visitación que cambió nuestra visión de ministerio individualista por la visión del cuerpo de Cristo en la ciudad. Es un deleite recordar en esta proclamación de Roosevelt todo lo que Dios hizo en los 90. Fue un tiempo espectacular viendo a Dios por su Espíritu Santo haciendo milagros y algo nuevo cada día. Se vio un mover especial entre los jóvenes con sus reuniones y campamentos que trajeron muchos a los pies del Señor como resultado de muchas iglesias trabajando juntas en el ministerio. La pregunta que me hago a mí misma es: ¿hemos fallado quienes como pastores estuvimos allá en los 90 al no pasar la visión a la próxima generación? Que Dios nos ayude para tener respuestas e implementar las respuestas que nos da para remediarlo antes de que sea demasiado tarde. Ruth de Ruibal, autora del libro Unidad en el Espíritu, pastora principal de la Eclesía, Centro Cristiano Colombiano. Urgente. ¿Qué está pasando en la casa del Señor? Una voz de alerta para los pastores, ministros y líderes. Algo muy delicado y peligroso para una nación, una ciudad, un ministerio o una persona es no reconocer el tiempo de una visitación proveniente del cielo. Con cierta regularidad, Dios visita y alerta a través de sus profetas a quienes ama, y generalmente lo hace antes o en medio de una situación difícil o de una tragedia. A través de las Sagradas Escrituras, vemos que la nación de Israel es un ejemplo en este tema, un modelo para las otras naciones y para cada uno de nosotros. Cuando el Señor Jesús visitó la tierra, Jerusalén
estaba bajo la opresión de Roma. Pero la nación de Israel no entendió el tiempo de su visitación. Los sacerdotes, los ancianos y sus gobernantes no discernieron el tiempo en que estaban siendo visitados por el mismo Dios encarnado. A pesar de que el Rey y Señor del universo, hecho hombre como Jesús de Nazaret, recorría sus calles enseñando, haciendo milagros y demostrando el poder divino que nunca otro hombre había exhibido en todo el planeta, los líderes espirituales no lograron reconocer tan poderosa y maravillosa visitación celestial. Por fortuna, un pequeño remanente, solo un pequeño grupo de pescadores, logró reconocerlo y honrarlo como era debido. Los ojos del liderazgo espiritual de Israel, sacerdotes y ancianos, estaban llenos de escamas, y sus corazones, como en nuestro tiempo, estaban llenos de grosura e intereses personales, prejuicios, orgullo, además de un gran temor a perder la seguridad y la prosperidad que la religión y el ministerio les habían otorgado. No estaban dispuestos a negociar lo que ya tenían en sus manos y en sus arcas. Por eso, el mismo Señor Jesús, poco antes de terminar su visita a la tierra, los exhortó, les hizo las advertencias necesarias. Aunque, en ese momento para Israel, como lo demuestra el texto bíblico, ya era tarde. Demasiado tarde. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: «¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó». Lucas 19, del 41 al 44, Nueva Traducción Viviente. Y en otro pasaje, Jesús exhorta nuevamente a los habitantes de Jerusalén: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor». Mateo 23, 37 al 39, Reina Valera del 60. Israel no reconoció a su Mesías. Los ancianos y sacerdotes de Israel, quienes debían haber recibido con gozo y alegría al Señor Jesús para escucharlo atentamente y seguir sus instrucciones al pie de la letra, no lo hicieron. No tuvieron el discernimiento que un puñado de pescadores ignorantes sí tuvieron. La casta sacerdotal no reconoció a su propio Mesías, a pesar de que tenían toda la información profética de cómo, dónde, cuándo y en qué circunstancias iba a irrumpir en el planeta Tierra y en la nación de Israel. Lo tuvieron en medio de ellos por un periodo de 33 años y no lo honraron ni lo glorificaron como Dios. Sin embargo, los primeros discípulos, aunque eran pescadores y letrados, después de algunas vacilaciones y una que otra conjetura, pudieron reconocer la visita del Hijo de Dios a la tierra, a la nación de Israel y a sus propias vidas. Aunque algunos dudaron al comienzo, después de un sinnúmero de señales indubitables, no lo resistieron más y reconocieron el tiempo de su visitación. Emmanuel, Dios mismo, estaba con ellos y los había escogido para seguirlo, amarlo y servirlo. Y no precisamente por sus credenciales sacerdotales o ministeriales,
que ninguno poseía y que tampoco estaban interesados en adquirir. Entonces, acto seguido, este puñado de pescadores lo acompañaron decididamente a cumplir su tarea en la tierra hasta que fue crucificado. Después, Él resucitaría para acompañarlos por 40 días más y darles las últimas instrucciones acerca de su reino. Finalmente, estos hombres simples, pero nacidos de nuevo y entendidos espiritualmente, adoraron a Jesús resucitado antes de que fuera arrebatado al cielo. En cambio, los ancianos y los sacerdotes lo ignoraron, lo menospreciaron, lo rechazaron y persiguieron, hasta que, con la complicidad de los romanos, lo llevaron a la cruz como un vil malhechor. El sacerdocio de ese tiempo estaba ciego y sordo. No reconocieron el tiempo de la mayor visitación divina que ha habido sobre la tierra en todos los tiempos. Colombia no ha reconocido su visitación divina. Durante los últimos 30 años, la Iglesia en Colombia ha sido bendecida y privilegiada en extremo. Dios nos ha visitado. El Espíritu Santo ha repartido con gran generosidad todo tipo de bendiciones, dones y unciones, al punto que hoy contamos con un sinnúmero de denominaciones, congregaciones, ministerios e iglesias grandes. Pero ¿para qué nos ha servido todo esto? ¿En qué hemos invertido lo que nos fue entregado? ¿Quién nos puede explicar por qué, habiendo recibido tanto del cielo, los creyentes en Colombia no pasan del 20%? ¿La razón? Como en el tiempo del profeta Ageo, todos abandonamos la casa del Señor, hoy el cuerpo de Cristo, y cada uno corrió a su propia casa. Lo recibido no ha impactado por fuera de las 4 paredes de la iglesia. Hoy, finalizando el año 2020, tenemos varias amenazas externas e internas, como las que enfrentó la nación de Israel con Asiria y Babilonia en la antigüedad. Los nubarrones oscuros ya comienzan a tomar posiciones estratégicas y miran a nuestra nación con ojos amenazantes y con malas intenciones. La revolución bolivariana, conducida por un pequeño grupo extremista en Venezuela, la nación hermana, perversamente empobrecida y saqueada, apuesta por extenderse a Colombia a como dé lugar en los próximos años. Y se cree que ya tiene infiltrados con astucia perversa a varios sectores y políticos de nuestra nación. Muchos piensan que solo es cuestión de tiempo. También las filosofías globalistas de izquierda y los progresistas se están preparando para dar el zarpazo a nuestras instituciones democráticas. Lo mismo ocurre con las otras invasiones que quieren avasallarnos. La inmoralidad, la ideología de género, la brujería, la anarquía, la crisis financiera, el desempleo, el aborto, la eutanasia, los virus y las plagas y otros nubarrones más. ¿Alguien está viendo todo lo que nos está rodeando y cercando poco a poco desde todos los costados? ¿Dónde está la iglesia del Señor? El ejército del Dios viviente. ¿Dónde está la sal y la luz de la nación? ¿Dónde están los estrategas, los profetas, los apóstoles y los generales del ejército? ¿Cómo vamos a detener todas estas amenazas si cada uno de los generales anda por su lado, obsesionados con crecer sus ministerios, acaparar la pesca milagrosa para ellos solitos, sin compartirla con las otras barcas como sí lo hizo Pedro, el discípulo del Señor? ¿Estamos bajo amenaza en Colombia? Me temo que sí. Un poco de historia. Colombia en los años 90. La nación vil y menospreciada, a punto de ser visitada por el Espíritu Santo. Hay algo que las nuevas generaciones no saben acerca de nuestra nación, y ya los viejos lo estamos olvidando. Los que fueron testigos de los hechos han estado abandonando este mundo o han tenido que enfrentar la rebelión de sus neuronas.
Hemos olvidado que, en el pasado, la nación de Colombia fue menospreciada por las otras naciones durante un largo tiempo. Ser colombiano implicaba llevar un letrero de enojado, violento, mafioso o peligroso. El enojo sin freno y descontrolado de nuestros nacionales, el enojo heredado de Caín, trascendió nuestras fronteras. Mostrar el color de nuestro pasaporte, marrón oscuro, en los aeropuertos era casi una vergüenza. En esa época pocos querían tener esta nacionalidad y pocos querían vivir aquí. Pero los tiempos cambiaron desde los años 90, gracias a una intervención divina en nuestra nación, de la cual no hemos sido muy conscientes, no tanto como deberíamos estarlo. Y esto nos pone en aprietos delante del cielo. Así como las personas débiles y viles son escogidas por Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes, también hay naciones que han sido menospreciadas y luego levantadas de una manera sobrenatural. Israel, una nación insignificante en el mapamundi, ha sido menospreciada por las naciones a su alrededor. Pero Dios mismo guarda a esa nación como la niña de sus ojos. En Israel y en Colombia se ha cumplido la siguiente escritura: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera a los Corintios, capítulo 1, versos del 27 al 29. Colombia está en esa lista de las naciones que también fueron menospreciadas y luego privilegiadas. Después de ser una nación tenida en menos, porque no se le veía ningún futuro, hoy se habla de la nación donde la iglesia cristiana ha estado en avivamiento y donde hay un modelo de iglesia exportable a otras naciones, privilegios que pocos países han disfrutado en este tiempo. Durante los últimos años, Dios ha hecho cosas en nuestro territorio que otras naciones no han experimentado. Cada año, cientos de ministros del Evangelio visitan a nuestra nación para participar en congresos y actividades cristianas de gran convocación. Y diversos ministerios locales tienen influencia y bases en muchos otros lugares del planeta. Muchos de nuestros ministros van por las naciones llevando semillas de bendición. Por los años 1990, Colombia era una nación menospreciada en extremo a nivel internacional por los distintos conflictos entre sus habitantes y el alto nivel de violencia interna. Los ciudadanos que salíamos al extranjero pudimos experimentarlo en carne propia, además de que nos retuvieron los pasaportes en los aeropuertos, nos requisaron las maletas y nos ultrajaron como si todos los colombianos fuéramos narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares o ampones. Todos éramos sospechosos. También nos hicieron preguntas humillantes que no le hacían a ninguno de los otros viajeros que iban con nosotros en el mismo vuelo, simplemente porque ellos eran de otra nacionalidad y tenían pasaportes de otro color. En una ocasión, una de tantas, llegué a las 9 de la noche al aeropuerto de El Salvador con mi esposa Betty y otro pastor para asistir a un congreso del Ministerio La Higuera. El pastor Carlos Humberto Sierra y yo éramos parte del grupo de los conferencistas. Fuimos los primeros en bajar del avión, pero nos retuvieron por varias horas bajo amenaza de que no nos iban a dejar entrar, y al día siguiente seríamos devueltos a Colombia. Y todo porque éramos de nacionalidad colombiana. Al final, por un milagro de Dios, nos permitieron ingresar al país, pero todavía bajo sospecha. Desde los años 1990 hasta hoy, el mundo ha visto gran parte de la obra que Dios ha hecho en esta nación. Aunque no todo cambió, muchas cosas sí mejoraron, tanto en lo natural como en el área espiritual, especialmente en el desarrollo y extensión de la Iglesia Cristiana Evangélica. Durante las 3 últimas décadas, desde 1990 al 2020, Dios derramó sus bendiciones a manos llenas sobre la Iglesia Cristiana de la nación.
para que luego esta bendición pasara a las distintas esferas de nuestra sociedad. Y como objetivo final, Colombia compartiera de gracia con las otras naciones todos los favores recibidos. Son casi 30 años donde los cristianos hemos conocido la generosidad del Espíritu Santo, la gracia abundante del Hijo de Dios y el amor del Padre sin medida. ¿De dónde salía la mala fama de Colombia? Como Caín y Abel, los habitantes de nuestra nación se estaban matando unos a otros como nunca. Desde diferentes uniformes, posiciones, consignas y odios, se disparaba y se asesinaba sin ninguna compasión. La polarización política, el narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares y la delincuencia común estaban desaforados. Estos grupos, en su guerra contra el gobierno que los perseguía, no tenían reparos en poner carros bomba en centros comerciales llenos de gente, incluyendo niños, en edificios de instituciones judiciales o en lugares públicos. Tampoco sentían el más mínimo remordimiento por cada policía uniformado que era asesinado en cualquier esquina de manera intencional y programada. Los sicarios recibían grandes recompensas en efectivo. En ese tiempo, Colombia se hizo famosa también por las guerrillas, sus masacres con cilindros bomba con los que atacaban a la población civil, los carros bomba en los clubes privados, los cuellos bomba que explotaban en la humanidad misma de las personas adineradas que no pagaban las exigencias de sus captores. Había secuestros individuales y colectivos sin contar las extorsiones permanentes. Todo era un caos. Además, adquirieron fama fuera de nuestras fronteras los movimientos paramilitares que buscaban contrarrestar la avanzada guerrillera. En sus comienzos, eran gente civil, hombres y familias que, al ver la incapacidad del gobierno para controlar a esas bandas feroces, decidieron defenderse tomando las armas. Se organizaron en bloques en las distintas regiones de la nación y lograron, de cierta manera, detener la avanzada guerrillera de tendencia izquierdista comunista que buscaba tomarse el poder. Pero el remedio resultó ser peor que la enfermedad. Los paramilitares, con la intención de amedrentar a los guerrilleros, pero más especialmente con el deseo de asustar a los aspirantes a entrar a las filas de la guerrilla, hicieron cosas iguales o peores que los grupos insurgentes. Sus masacres fueron tanto o más violentas que las de sus adversarios, llegando al punto de descuartizar a sus enemigos con motosierras eléctricas. Algo nunca visto antes. El enojo y la violencia cada día subían de nivel. Se sabe de algunos lugares donde la mayoría de los hombres fueron ajusticiados en la misma noche y por lo tanto se convirtieron en pueblos fantasmas de solo mujeres viudas, madres cabeza de familia desprotegidas y niños huérfanos que acumularían en sus entrañas una nueva dosis de odio, resentimiento y terror para ser soltados con más violencia que antes en las próximas generaciones. En Colombia, se inventaron y se estrenaron casi al mismo tiempo todos los tipos de violencia, tanto por parte de los carteles de la droga como por los guerrilleros, los paramilitares o la delincuencia común, como también por el mismo ejército que defendía al gobierno. Cada día, las primeras planas de los periódicos y en los noticieros, los titulares contaban acerca de una nueva tragedia, una nueva matanza o un nuevo secuestro masivo. La inseguridad y la zozobra eran permanentes. El temor estaba latente en los corazones de todos los colombianos. Principalmente en las zonas rurales, las familias sufrieron todo tipo de oprobio, acusaciones de un bando o de otro, reclutamiento forzado de niños y niñas, violaciones, desplazamientos, etc. Y como si todo esto fuera poco, en el pueblo colombiano, desde antes de los años 90, se venían presentando asesinatos políticos selectivos de un bando y de otro, además de una gran ola de corrupción en las esferas del gobierno y una profunda crisis económica. Algunos, por no decir muchos líderes políticos importantes, fueron asesinados, lo que polarizó mucho más al país. Era tan difícil vivir en ese tiempo en Colombia
que un gran número de ciudadanos huyeron y se establecieron en naciones como Venezuela, España, México, Estados Unidos y otras. Incluso, hubo un éxodo continuado de familias enteras. En momentos, con todo lo que acontecía en medio nuestro, los colombianos fuimos perdiendo nuestra capacidad de asombro. Nuestro corazón se endureció para no sufrir. El mío fue uno de ellos. Ya las noticias y la maldad pasaban ante nuestros ojos como algo normal. La violencia se había vuelto parte de nuestra cultura, algo así como nuestro pan de cada día, sin ninguna solución a la vista. Sin poder evitarlo, nos endurecimos. Eran tantas las tragedias y tan seguidas unas de otras que ya nada nos sorprendía. Salieron callos en nuestra sensibilidad humana. No había diálogo, aunque sí muchos intentos fallidos. Tampoco había perdón. No existían las nuevas oportunidades para aquellos que reconocieran su equivocación, y tampoco nadie quería reconocer que se había equivocado. La ley del talión había salido de su tumba. Como un espanto perverso recorría nuestras calles, las asfaltadas, pero también las destapadas y polvorientas en las montañas colombianas. Solo que ahora, la ley del talión iba armada hasta los dientes y decidida a llevarse por delante todo lo que encontrara en su camino. Mi corazón también se endureció como una fría losa de mármol. La esperanza había abandonado nuestro presupuesto de vida, pues Colombia se había convertido en la nación Caín de Latinoamérica. ¿Dónde estaba Dios? ¿Podría salir algo bueno de Colombia en los años 90? Para entonces, Colombia era una nación que no tenía nada bueno que ofrecerse a sí misma ni a las naciones, pues en el exterior estábamos narcotizando especialmente a los jóvenes del mundo con todo tipo de drogas alucinógenas, y en el interior el enojo de Caín se había esparcido por todos lados como un virus incontrolable. Nos estábamos matando entre compatriotas, entre coterráneos aún de la misma sangre. Pero Dios, en su soberanía, iba a intervenir en Colombia. Iba a hacer algo nuevo y maravilloso, sorprendente, como cuando Jehová le dijo al niño y profeta Samuel que haría cosa nueva en Israel, después del sacerdote Elí. Así también sucedió en Colombia. Y aunque en Israel era una época en que todo estaba en caos y oscuridad y el cielo guardaba un silencio profundo, sucedió lo inesperado. ¿Qué le susurró el Dios Altísimo al niño Samuel? Jehová dijo a Samuel: He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Primero de Samuel 3:11. Promesas divinas de restauración para Colombia. De la misma manera que sucedió en la nación de Israel en la antigüedad, Dios prometió que haría una cosa nueva en Colombia y todo parecería indicar que sería a partir de los años 90. En ese entonces, nuestra nación recibiría no una voz, sino muchas voces de esperanza. Promesas de restauración y bendición que parecían imposibles y absurdas ante la dura realidad que por entonces estábamos viviendo. Se escucharon un sinnúmero de mensajes proféticos que a mí, como cristiano neófito, me costaba trabajo creer y aceptar, pues, siendo sincero, no aceptaba que el Dios del cielo estuviera mínimamente interesado en Colombia y que pudiera cambiar el caos, la zozobra, el temor y la desesperanza que se veía en el rostro de la gente. Sin embargo, cuando al interior del pueblo cristiano se escucharon esas promesas, fueron aliento directo desde el cielo y una inyección de esperanza renovadora. Entonces, lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Si miramos hacia atrás, podemos comprobar, por los hechos ocurridos y registrados, que Dios sí cumplió muchas de esas promesas. Solo que la Iglesia y sus sacerdotes,
el primer escalón de bendición que tuvo en las manos el poder de cambiar la realidad de la nación, no respondió a la altura que debió hacerlo. Todavía estamos en deuda y, por lo tanto, en peligro. Y si la iglesia de una nación que es visitada por Dios no responde como debe ser, la sociedad no puede recibir los beneficios del poder divino. Si la sal no sala como debe salar y la luz no alumbra, la oscuridad y la corrupción volverán a avanzar haciendo de las suyas. ¿Se corrompió la sal que debía haber salado en nuestra nación en las últimas décadas? ¿Cuál era ese propósito de Dios con Colombia? Con todas las piezas del rompecabezas reunidas y revisando las cosas que han sucedido al interior de la iglesia cristiana y de la nación en las 3 últimas décadas, 1990 a 2020, podemos concluir cuál era ese propósito. Colombia fue escogida por el cielo para ser un modelo de nación restaurada por Dios y a través de la iglesia unida y unánime, llevar luego ese diseño a otras naciones. El Señor quería mostrar al mundo, a través de Colombia, vil y menospreciada por las otras naciones, que Dios sí podía cambiar los corazones enojados, heridos y violentos en extremo. En Colombia, los corazones serían desenojados y desofendidos a través del cuerpo de Cristo. Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. Si los líderes de la iglesia de cada ciudad y de la nación hubiéramos trabajado como un solo hombre, como realmente debe operar el cuerpo de Cristo, Colombia habría sido alcanzada por el Evangelio y transformada en un muy alto porcentaje. Sin embargo, a pesar del sinnúmero de bendiciones, esa no es la realidad de las cosas. Colombia estaba destinada a ser un modelo de transformación. Colombia sería la nación que habría dejado su pasado violento atrás y ahora sería ejemplo visible en el caminar juntos, unánimes y solidarios. Colombia pudo ser, no sé si todavía esté a tiempo, un gran instrumento en las manos de Dios para llevar un modelo de unidad y bendición más allá de nuestras fronteras. Entonces Dios habría sido glorificado por todas las naciones. Palabras proféticas en los años 90. Profecías para Cali y la nación. Y como Dios no hace nada sin antes comunicarlo a sus profetas, comenzando la década de los 90, cuando la situación estaba más terrible, el barco se estaba hundiendo y ya casi no había margen de maniobrabilidad, los púlpitos de diversas congregaciones en las diferentes ciudades de Colombia comenzaron a recibir mensajes de parte de Dios. Palabras de esperanza fueron soltadas por líderes proféticos locales y por profetas visitantes del extranjero que traían promesas de cambio, restauración, gracia y favor provenientes del trono celestial. Varias de estas voces proféticas se escucharon en los congresos de pastores, las conferencias, los seminarios y los simposios de adoración que abundaron por esa época, y en una que otra reunión mensual de los ministros del Evangelio de algunas ciudades. ¿Podría ser que Dios metiera su mano y cambiaría a Colombia? ¿Estaba Él interesado en sacarnos del lodo cenagoso? ¿Sería posible que nuestra dura realidad fuera transformada algún día? Y si esto era verdad, ¿cómo Dios iba a cumplir esas palabras? ¿Cuándo? ¿Y a través de qué o de quién? La verdad, por los años 90 me costaba trabajo pensar que las cosas pudieran cambiar en mi nación. Yo también había perdido la esperanza. Y como era un creyente recién nacido y un principiante de la fe en Cristo, no tenía la suficiente confianza en que Dios pudiera hacerlo. Prácticamente era imposible ver un cambio en medio del caos que vivíamos en ese tiempo.
Hoy sabemos, por aquellos que se ocupan de estudiar los avivamientos, que las ciudades donde fue derramado el Espíritu Santo no tenían nada de qué jactarse. Fueron por lo regular lugares llenos de borrachos, prostitutas, hombres y mujeres maldicientes y una juventud sin aparentes perspectivas. De ello nos habla, por ejemplo, el avivamiento en Gales, relatado por Norman Grubb en su biografía del intercesor Rhys Howells, o los avivamientos descritos por el investigador George Otis Jr. en el video Transformaciones, en donde curiosamente se estima a 4 ciudades que registraron avivamientos, entre ellas Cali, ciudad colombiana que vivió un tiempo de derramamiento del Espíritu Santo en los años 90. De tal manera, sobre esta Colombia llena de pecado, había un plan, y mandó a decírnoslo por sus mensajeros. Fui testigo de cómo algunos hombres profetizaron lo que iba a suceder, y posteriormente pude ser testigo también de su cumplimiento. Mientras que Ronnie Chávez daba una idea de lo que podría suceder en Colombia si el liderazgo cristiano era sensible a oír y obedecer a Dios, otros 2 predicadores proféticos se enfocaron en la ciudad de Cali. Yo oí lo que salió por sus bocas, no me lo contaron. Uno de ellos, John Shisby, un predicador norteamericano, habló lo que Dios estaba demandando a los pastores de la ciudad de Cali. Y el otro, Edgardo Martínez, un argentino, describió proféticamente lo que la iglesia de la ciudad y la ciudad misma iban a experimentar de parte del cielo. Algo así como una visitación del Espíritu Santo sin precedentes. Las profecías que escuché. Iniciando los años 90, se escucharon muchas profecías de restauración en nuestra nación. Pero me voy a referir estrictamente a las profecías que oí presencialmente. No son profecías que me contaron, sino profecías que mis oídos recibieron de primera mano. Debo aclarar que las palabras proféticas que escuché no provenían de grandes profetas reconocidos, ni de profetas famosos en extremo. No, más bien puedo decir que eran predicadores sencillos con un don profético, y que en medio de sus enseñanzas, el Espíritu Santo soltó sus promesas y sus advertencias para la ciudad de Cali y para Colombia. Cada uno profetizó unas circunstancias renovadoras completamente diferentes, pero que con el tiempo se iban a complementar. De todos modos, el mensaje era que tanto Cali como Colombia iban a cambiar radicalmente. Estos profetas fueron Ronnie Chávez, de Costa Rica; John Shisby, de Estados Unidos; Edgardo Martínez, de Córdoba, Argentina; John Cleveland Chandler, de Estados Unidos. Y las profecías se distribuyeron de la siguiente manera. Primero, Ronnie profetizó sobre Colombia. Segundo, John Shisby, Edgardo Martínez y John Cleveland Chandler profetizaron sobre Cali. Y todas estas profecías se cumplieron.